Quería mostrarles algo que les va a servir a toda la gente que tiene que andar en metro, en tren o lo que sea. Este es un pañuelo cualquiera. Un pañuelo es grande. Y son hojas de eucalipto. Las muelo, las pongo en el centro del pañuelo, doblo el pañuelo una vez y lo doblo de nuevo para que las hojas no se caigan. Y esto es mejor que cualquier mascarilla. Ya, analicemos el asunto con calma. Primero de nada tenemos que entender de que el coronavirus tiene un diámetro aproximado entre 50 nanómetros y 200 nanómetros. Es aproximado. Para poder entender qué tamaño es tenemos que entender que un glóbulo rojo mide aproximadamente entre 5 micrómetros y 7,5 micrómetros de diámetro. Ahora, ¿cuál es la relación entre nanómetro y micrómetro? Cada 1000 nanómetros equivale a un micrómetro. O sea que el glóbulo rojo en nanómetros vendría a ser unos 5000 nanómetros o a 7500 nanómetros. Ya, para que se hagan una idea, aquí tenemos una representación del coronavirus encima de una célula sanguínea. Este sería el coronavirus, ya, más o menos el tamaño, y este sería el tamaño con relación a un glóbulo rojo. Y de ahí, el glóbulo rojo comparado con una fibra de lana, sería algo así la comparación. ¿Se fijan? Esto sería más o menos una fibra de lana. Esto es una fotografía hecha por un microscopio electrónico sobre una fibra de lana. Se vería algo así, ya, el entretejido. Aquí tenemos una foto. Aquí, si ustedes se fijan, esta fotografía la obtuve de la web y aquí dice 500 micrómetros. Entonces esto no puede proteger efectivamente de un estornudo. Por ejemplo, un estornudo fácilmente podría pasar por este tejido. De hecho, hay pruebas que lo demuestran. Por ejemplo, las hechas por este grupo de profesionales de la salud, en que van probando distintas máscaras y le van aplicando un spray cerca. El spray simula el acto de toser, ya, donde más o menos la fuerza, porque uno cuando tose lanza estas partículas de agua y de respiración, las lanza muy fuerte, que son capaces de atravesar una mascarilla. Entonces este spray simula ese acto, esa situación, y como pueden ver, el spray atraviesa sumamente fácil las mascarillas artesanales, las mascarillas que son hechas en la calle. Pero sin embargo, cuando se usa por estas mascarillas que, por ejemplo, que son de uso quirúrgico en pabellones, como pueden ver, es poco la cantidad de partículas que atraviesa, casi nada. Sobre todo ahora, si usamos una mascarilla profesional, se ve que no traspasa las partículas del spray, no traspasa la mascarilla profesional. De hecho, anoche en la televisión chilena salió una doctora que se llama María Luisa Cordero, que es psiquiatra también, dijo: esas mascarillas de mierda, de papel, no sirven de nada. Y uno gasta plata y la gente hace cola y compra cajas de... Dijo, no. Y contaba que su mamá en Puerto Montt, cuando habían plagas y todo eso, simplemente ponerse una bufanda, o como hacer esto. Esto es mucho más potente que las famosas mascarillas de papel. Lo otro que dice Ramón Freire es con respecto al uso de eucaliptus como manera de prevenir y matar el virus del COVID-19. Ya, esto yo creo en lo personal que se basa en un viral que se ha publicado muchas veces en Facebook o en WhatsApp, donde las personas envían esta información pensando que es verdad, donde se dice que hay un estudio y que el eucaliptus podría ayudar a prevenir o a eliminar este virus. Por favor, usemos la cabeza. Por favor, usemos la cabeza. Ya dejemos de estar pendientes del sistema, lo que nos ofrece, si no funciona así la cuestión. Y toda la gente agotando el Vialcohol, que el Vialcohol. ¿Saben lo que es esto? El cobre al pasar la mano. Busquen lo que hace el cobre. Con respecto al cobre que dice Ramón Freire, sí, efectivamente se reconocen las propiedades del cobre ya en la salud humana, también como bactericida y fungicida. Pero con respecto a usarlo como joya,
o de alguna manera como amuleto, como prenda, ya que esto vaya a surgir efecto, difícil, ya que el COVID sí sobrevive encima del cobre hasta 4 horas según estudios de laboratorio. Entonces, por lo tanto, si usted se coloca una pulsera de cobre o una joya de cobre y usted con sus manos toca algún implemento que esté contaminado con el COVID-19, el virus sobrevivirá en sus manos, ¿ya? Y una vez que esté en sus manos, pasará a su boca en actividades como lavarse los dientes, comer o simplemente taparse la boca al toser. Por eso que hoy en día sí se utiliza el cobre, pero en mascarillas, ¿ya? Y aún así no hay un 100% de protección, ya que basta con que usted de nuevo tome algún producto, algo que esté infectado con el COVID, ya, y usted se saque la mascarilla y se vuelva a tocar la boca para poder quedar infectado. Pero lo hace desde la época de los sumerios. Usen cobre, háganse ustedes sus mascarillas, pónganse la polera más arriba, la remera, dicen en Argentina. Bueno, desde hace varias décadas hay mucha gente en todo el mundo que ha estado hablando de que hay un sistema extraño que gobierna el mundo. De hecho, yo me metí más a investigar esto cuando voy a hablar en el lenguaje encriptado, porque hace poco subí una foto de una mujer que fue la presidenta del FMI, de apellido Lagarto, parecido a Lagarto, donde ella decía que había muchos ancianos, que había que eliminar ancianos, porque eso iba a quitar la base al sistema económico actual. Para variar, las palabras de Ramón Freire se refiere a un meme que está circulando por Facebook, por las redes sociales, y que es falso. Ya muchos medios digitales se han dado cuenta de estas palabras, estos memes, ya que también se le atribuyen a un político español y que no existe ya evidencia de que esto haya sido cierto. De hecho, los medios han buscado alguna evidencia, y aquí dice, no hay pruebas de que la haya pronunciado nunca y ahora y que se relaciona con el coronavirus, ¿ya? Entonces aquí en este artículo, por ejemplo, deja claro de que no hay fuentes, no hay nada, ¿ya? Sin embargo, está muy difundida esta noticia que es falsa, ¿ya? Aquí habla incluso de más o menos de dónde podría provenir estas palabras, ya que están sacadas fuera de contexto o derechamente tergiversadas. Aquí dice que probablemente estén tergiversadas, ya que se trataría de este informe del Fondo Monetario Internacional, ya que a la larga lo que habla este informe tiene que ver con las jubilaciones. De hecho, por ejemplo, en la parte, si usted busca el informe original, acá abajo dice vivir hoy más años es un hecho muy positivo que ha mejorado el bienestar individual. ¿Ya? Entonces ahí lo que se refiere que nada al sistema de pensiones, ya que de alguna manera hay un problema y todos los estados, incluyendo Chile, España y muchos países, tienen un problema para financiar el sistema de pensiones. A mayor cantidad de población activa hay mayor crecimiento de la economía, mayor producción y mayor capacidad del estado para sostener a la población inactiva. Sin embargo, cuando la población activa disminuye, se produce un desequilibrio. El país baja su producción, no se pueden llenar todos los cupos de trabajo y el Estado se le dificulta recaudar fondos y mover la economía para poder sostener las pensiones que ayudarán a la población inactiva. Y había que eliminarlo, y lo decía en serio, lo dijo esa mujer Lagarto. Y me eliminaron esa foto de todo. Miren, Ramón Freire acaba de decir que le eliminan la foto de todos lados. Fíjese aquí estoy en el Facebook de Ramón Freire. Estamos a 19 de abril. Yo ingreso a la opción de las fotos que hay en el muro de Ramón Freire. Seguimos bajando y fíjense, cuando vamos llegando ya casi al final, encontramos una foto, el meme de Christine Lagarde, que según Ramón Freire le han eliminado de varias partes. Ya, aquí está. Y me eliminaron esa foto de todo. Después bajamos y de nuevo nos encontramos con una foto de Christine Lagarde y se ponen, fíjese de que dice esto es real.
Ya, entonces al final se fijan como nadie le contradice. Y aquí, de mala manera, le colocan la estrella de David como de alguna manera induciendo a que la gente cree que esto es un plan judío. Christine Lagarde ni siquiera tiene relación con los israelíes ni con los judíos, ya que Christine Lagarde es francesa. Y muchos vimos hasta el video de la señora cuando habló. Y muchos vimos hasta el video de la señora cuando habló. Bueno, como dice este medio alemán, les vuelvo a repetir, no hay evidencia de que Christine Lagarde dijo que las personas mayores vivían demasiado tiempo. Bueno, yo me metí en este tema cuando eligieron a este hombre de pelo naranjo, que gobierna el país del norte, que habla harto y que estuvo en un programa de televisión también. Es el señor que gobierna el país supuestamente más influyente del mundo. Y nadie pensó que iban a elegir a ese hombre, pero lo eligieron. ¿Por qué eligieron a ese hombre como presidente? Lo eligieron simplemente porque la alternativa, que era una mujer rubia, pertenecía a una secta que dirigían unos cultos muy raros, y de hecho hay un caso que se llama el caso Pisagate, donde hablaba que esta gente tenía que ver con el tráfico internacional de niños. Bueno, para variar está de más decirle que todo esto se considera más que nada un fake, ya algo que nació de la teoría de la conspiración en base a un supuesto mail que está encriptado donde podemos encontrar palabras ya que de alguna manera reflejarían frases que tienen que ver con la pedofilia, y se le considera simplemente como una teoría de la conspiración. No hay mucho más que decir, teoría un fake, ya. Y desaparición de niños en todo el planeta. No era algo que hicieran ellos nomás, era un culto que se arrastraba miles de años. Es una secta que dirige el mundo. Y bueno, empecé a buscar el hilo conductor de esto y dije, si una secta, pensé yo, tiene que ver algo religioso. Y llegué a un libro religioso que empieza con la letra T y termina con la letra D de Dinamarca, T de toro. A ver, aquí algo me parece muy raro. Ramón Freire relaciona o se pasa por el bolsillo a varios libros de la antigüedad, ya que incluso algunos sí se menciona relaciones entre adultos y niños, como es el Corán. Sin embargo, él elige el Talmud. Ya sabemos que Ramón Freire trata de relacionar a los israelitas, al judaísmo, con la pedofilia. Ya, eso lo vimos en el meme de Christine Lagarde. Ya. Sin embargo, él dice que es una secta. Sin embargo, en el Pisagate nunca se identificó a ningún líder y no hubo un detrimento de las relaciones sociales, porque de hecho a todas las personas que de alguna manera Ramón Freire está acusando de que pertenecía a la secta Pizzagate, ninguno se le vio, todos participaban en campañas políticas, eran personas que eran públicas, eran muy expuestas, y difícilmente una persona que participa en una secta se va a exponer tanto en los medios como lo hizo Hillary Clinton. Ya, recuerden que para ser pedófilo y armar un grupo no se necesita pertenecer a una secta. Tenemos el caso de Spinac, que era un empresario que tenía un gimnasio y juntaba gente y ahí procedía a abusar de los niños, él sin tener ningún afín religioso. Ya, hay varios lugares, varias personas. Para ser pedófilo no se necesita creer en Dios o creer en algo, ya simplemente se necesita estar enfermo. Y empecé a buscar y efectivamente habían notas de ese libro donde hablaba de que para ellos los niños, miren lo que voy a hablar, los niños no son niños hasta que tienen 9 años. De hecho, si uno los quiere violar o matar o lo que sea, ellos no juzgan eso. Y seguí tirando el hilo de lo que está, dije, ¿qué es esto? Claro, ahí llegué a esa... Bueno, Ramón Freire se basa en ciertas frases que dice el Talmud que son bastante controversiales, ¿ya? No es difícil encontrar páginas que hablen sobre ella. Por ejemplo, acá tenemos: cuando un hombre adulto tiene relaciones sexuales con una niña pequeña, no es nada, porque cuando la niña es menor es como si pusiera el dedo en el ojo. Aquí hace una referencia en esta página, por lo menos yo hago clic y llego a una página. Tomo el texto en inglés, lo copio, lo llevo al traductor y efectivamente se habla de relaciones sexuales con una niña, ¿ya?
Esto busqué en el Talmud online, me fui a la 11b, selecciono. La traducción que uno puede hacer del texto es bastante fuerte, ya. La verdad, uno revisando esta página, la principal, aparece más texto. La verdad, yo he buscado los textos y la verdad no es agradable, es tal como aparece ahí. Habla mucho sobre relaciones sexuales entre niños y adultos. Yo no soy experto en el Talmud y tampoco me voy a dar la lata de buscar en foro. Yo voy a decir que simplemente en este caso, efectivamente, Ramón Freire tiene razón en que el Talmud menciona muchos párrafos que son fuertes, aunque de alguna manera se puede ver, o al parecer todas las religiones o movimientos que hayan nacido en el Medio Oriente tienen como esta característica, ya que revisando con respecto al Corán, también en el Corán no encontramos situaciones parecidas. Por ejemplo, aquí se habla sobre la esposa de Mahoma, que si bien es cierto se casó a los 6 años, pero Mahoma al parecer empezó a tener relaciones con ella a los 9, y esto es del Corán. El tema de los matrimonios entre niñas y adultos y las relaciones sexuales, por consiguiente, es un tema bastante recurrente en la cultura del Medio Oriente. Ya es algo que ojalá se termine pronto. Empecé a darme cuenta que sí, al parecer hay algo extraño de origen religioso, porque de hecho la gente que maneja las finanzas de este mundo y los dueños de las fábricas de armas, que son los mismos dueños de las farmacéuticas. Ahora sale con que los fabricantes de armas son los mismos dueños de las grandes farmacias. Veamos algo, muchas de las farmacias nacieron en laboratorios o en lugares pequeños o en base a investigaciones de personas identificadas. Ya las fábricas de armas, por el contrario, generalmente eran inventores, dueños de empresas o pequeñas fábricas que tenían que ver con toda la que es la actividad mecánica, ya sea vehículos o aviones. Ya no, el origen de la farmacéutica es muy distinto al origen de las grandes fábricas de armas. Si usted toma en cuenta todos los directores de las farmacéuticas, ya yo aquí nombré solamente 5, y los directores de las fábricas de armas, usted no va a encontrar ninguna relación. Puede, porque lo que yo he visto y investigado, no hay alcance de apellido, no hay apellidos que se parezcan, no hay nombres que se parezcan. Así que usted, revisando la lista de directorios de las farmacéuticas y de las fábricas de armas, no va a encontrar coincidencias, ya incluso ni siquiera en el grupo de accionistas. Puede que alguna empresa tenga acciones en la farmacéutica o en las fábricas de armas, pero si usted sabe cómo se dirige una empresa, usted sabe que las empresas se dirigen a través de un directorio, ¿ya? Y muchas de estas farmacéuticas tienen directorio, las fábricas de armas tienen directorio, y los directorios de las farmacéuticas no tienen integrantes que estén participando a su vez en fábricas de armas. Ramón Freire habla sobre las razas, ya que pertenecen a la misma raza. No sé qué raza pertenecerá el director de Kenneth Frazier, que es de Pfizer, ya con la directora de Lockheed Martin. Ya aquí tenemos un afroamericano, un hombre de color, una persona blanca. Ya, y en general los dueños de las farmacéuticas y los dueños de las empresas de armas pertenecen a distintos grupos étnicos. Ya, obviamente predomina acá la raza blanca, entre comillas, porque la mayoría de los directores o las farmacias están en el lado europeo, que son Alemania, Suiza, España, ya, y por el lado de la fábrica de armas está Estados Unidos. Son todos de la misma raza, concepto que han querido borrar, pero existe la raza. De hecho, ellos se casan entre ellos mismos, llevan miles de años escribiendo con su lenguaje, usando su propio idioma, no usan nuestros idiomas, entre ellos usan el de ellos. Y hace 50 años atrás, la fundación que dirigen estas personas, que son los mismos que crearon la ONU, que crearon el Fondo Monetario Internacional, que crearon la Organización Mundial de la Salud. Desde siempre los seres humanos han tendido a agruparse en grupos. Tenemos a los templarios, que estaban encargados de cuidar la ciudad santa, a los masones, que estaban encargados de iluminar o ilustrarse y de alguna manera llevar esta iluminación al mundo. Tenemos grupos de fantasía como el grupo Cele de Evangelion, tenemos a los caballeros Jedi y tenemos al concilio de Nicea, que era un grupo de selectos de personas elegidas ya
que se encargaban de ver si el Espíritu Santo de alguna manera era Dios mismo y esas cosas. O sea, siempre el ser humano se han congregado a debatir ideas, ya, pero ellos creen o piensan de que ahora existe un grupo ya muy poderoso que está por encima de la ley, por encima de todo, y que ellos manejan cada guerra, cada situación que sucede en el mundo es provocada por ellos. Y eso es falso. No existe un grupo así que sea tan poderoso. Ya, si este grupo quiere formar un nuevo orden, lo están haciendo bastante mal, porque hasta el momento los países entre sí se están llevando bastante mal. El Reino Unido abandona el Brexit, Arabia Saudita y Rusia pelean por el petróleo, ya las bolsas del mundo se desploman con el coronavirus, ya incluso peligra la fortuna de muchos millonarios. Ya hace tiempo, por ejemplo, Rockefeller ya tenía problemas en los negocios del petróleo, Rothschild también tenía problemas en la banca. Veamos un poco del contexto de cómo se creó la ONU, la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Monetario Internacional. Recuerden que hubo una primera guerra muy desastrosa. ¿Y cuál fue el resultado de la Primera Guerra Mundial? El hambre, las enfermedades, las pestes, ya la pobreza. Walter Wilson, muy preocupado de lo que estaba sucediendo en el mundo, y él estableció 14 puntos, que fue un primer intento, de alguna manera, por ordenar el sistema político a nivel mundial, ya, porque no podía pasar que los países, por cada diferencia, entraran en guerra. Sin embargo, a los años después, Hitler asume el poder y de nuevo tenemos la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera volvió a suceder lo mismo: hambre, pobreza, violación a los derechos humanos. Por eso mismo, de alguna manera, tomando un poco la idea de Wilson y de otros pensadores, se decidió hacer las Naciones Unidas, donde el eje ganador firmó una declaración formando esta organización que trataría de organizar al mundo, al nuevo mundo que se estaba estableciendo ahora. Ya dentro de este grupo, ¿usted ve algún millonario, alguna persona que sea dueño de banco? Aquí no, participaron embajadores y líderes políticos, pero aquí no había ningún millonario, ningún dueño de banco. Ya, recordemos que Rockefeller estaba en servicio en África, y Soros, por ejemplo, una de las personas que siempre se le vincula con un nuevo orden, Soros era pequeño. De hecho, Soros tuvo que huir de Alemania, según leí por ahí, por la persecución de los nazis. En este tiempo hubo mucha pobreza, el hambre y muchas pandemias y enfermedades relacionadas con la misma guerra. Por lo mismo, la misma ONU decidió a su vez crear un grupo que de alguna manera se encargara de orientar y de alguna manera ayudar a los países que venían saliendo de esta guerra en organizar su sistema de salud, poder distribuir mejor las medicinas y los recursos que pudieran ayudar a la población. Si ustedes creen que la Organización Mundial de la Salud fue creada con fines oscuros como disminuir la población, ¿cómo explican que, por ejemplo, muchas enfermedades hayan disminuido ya durante todo este tiempo? También ha disminuido la tasa de mortalidad a nivel mundial. Pero recuerden el tema de la pobreza. Hubo mucha pobreza ya que los países quedaron en bancarrota, y ahí es donde entra el Fondo Monetario Internacional facilitando préstamos, haciendo de alguna manera, movilizando los dineros para que los países obtuvieran préstamos ya a bajo interés. Ahora, si usted cree que la ONU, la OMS y el Fondo Monetario Internacional lo han hecho mal, veamos las estadísticas. Ha disminuido la mortandad ya a nivel mundial. También la pobreza ha disminuido. Obviamente no se puede eliminar toda la pobreza ni toda el hambre. Ya son muchos países, y desgraciadamente muchos países hoy en día aún siguen en dictadura, aún siguen bajo la amenaza del terrorismo, ya donde la ONU no puede intervenir porque pone en peligro a su misma gente. De hecho, ha aumentado ya la esperanza de vida. Entonces, ¿cómo puede ser un grupo? Se supone que su fin era reducir la población. ¿Se fijan aquí la contradicción? De hecho, aquí tenemos otra obra de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza muchos derechos que hasta hace un tiempo no eran reconocidos. Si de alguna manera el nuevo orden quiere aniquilar a la población y reducir la población, no hubiera sacado una declaración de derechos humanos que lo que hace es proteger la vida humana. Y yo creo que sí, después del coronavirus va a venir un nuevo orden. Se va a tener que de alguna manera reajustar, romper ciertos paradigmas y de nuevo organizarse el planeta de tal manera que de nuevo
una infección o un virus no ponga en jaque a toda la economía mundial, y para eso va a tener que reestudiarse el sistema en general. Hablaban en un informe que se llama el informe Iron Mountain, que tenían que reducir la población a como dé lugar. Incluso el líder de ello, que se llama David Rockefeller, agradecía a todos los medios de comunicación por no haber revelado durante todo este tiempo todos los pasos que ellos dan a seguir para llevar a cabo su plan. A Rockefeller se le atribuyen ciertas palabras, ¿ya? Y unos agradecimientos a la prensa. De alguna manera, si uno se fija, cuando uno lee esto sobre las palabras de David Rockefeller, cuando habla sobre los agradecimientos, fíjese que todos los medios copian lo mismo, ya, la misma información. No se sabe cuándo fue ni en qué año, solamente todos los medios se reducen a decir que Rockefeller lo dijo. Ahora la pregunta, ¿Rockefeller era el líder de este grupo? Lo dudo, ya. Fíjense que, por ejemplo, uno de los grupos que ha participado Rockefeller, que fue el grupo Bilderberg, Rockefeller en ninguna de las reuniones él la presidió. Él sí facilitó algunas cosas, algunos implementos, facilitó algunos lugares, pero no presidió ninguna de las reuniones. Ya, a este grupo Bilderberg, ya es un grupo, se supone que secreto, pero tiene una página y es sabido quién ha participado. Se sabe que participó Putin, Margaret Thatcher, se sabe. Lo que sí no se sabe es que se habla, ya. Periodistas y muchos grupos especulan, ya. Pero esta es una reunión de gente poderosa que trata de solucionar, así como la ONU o varias organizaciones tratan de solucionar problemas que nos atañen a todos, ya. Y yo creo que por ahí va el tema del secretismo, ya que se hablan temas delicados que muchas veces probablemente no tengan fuentes o no tengan de alguna manera fuentes oficiales o fuentes que de alguna manera sean confiables. Entonces, en vez de hacer un escándalo de lo que se habla en las reuniones, prefieren mantener todo esto callado. Y si este señor David Rockefeller es tan poderoso y es el líder de este grupo de la Nueva Orden, ustedes se pueden imaginar que al hombre más poderoso del mundo de la Nueva Orden, un simple chileno, lo haya insultado de alguna manera, tratado de asesino así tan libremente, y el hombre siga vivo. Ven aquí al líder de una mega organización súper poderosa, ya, insultado por un chileno. ¿Se fijan? Ven una silla de oro, ven medidas de seguridad especiales, un auto privado. ¿Ven? Aquí es una reunión de gente poderosa, gente de plata, pero no el líder máximo de una hiper mega organización secreta que domina el mundo. Simplemente junta de millonarios. Esta historia la pueden encontrar en el sitio oficial del diario The Clinic, ya el diario chileno The Clinic, donde aquí se cuenta cómo Matías Rojas de alguna manera averiguó la llegada de Rockefeller y fue al aeropuerto. Ya Matías Rojas se encuentra bien de salud, no le ha pasado nada, fue entrevistado por The Clinic. Este es un suceso que sucedió el 2011, cuando Rockefeller todavía figuraba dentro de los más ricos del mundo, no de los primeros lugares, obviamente, pero sí uno de los hombres más influyentes. Además que se tejió un aura de misticismo y de alguna manera se le inventaron igual muchas calumnias a Rockefeller. La verdad, como que apoyó a Moza, a lobby gay y a cosas así. La verdad, no hay una fuente confiable ya. Lo que sí sabemos, y todos los medios están seguros, que Rockefeller no era tan millonario como muchas personas, como muchos grupos conspiranoicos les gustaría que hubiese sido. Ya la familia Rockefeller de alguna manera fue perdiendo un poco su fortuna, ya que al morir el abuelo Rockefeller, la fortuna obviamente se empezó a dividir entre hermanos, entre sobrinos, y a medida que se fue dividiendo la fortuna, obviamente esa fortuna fue disminuyendo, y aparte de que a Rockefeller le trajo muchos problemas ser millonario, ya que tuvo que competir con otros millonarios y con el mismo gobierno de los Estados Unidos, ya que de alguna manera lo limitó a la hora de hacer negocios por el peligro de monopolio. La fortuna de los Rockefeller para el año 2016, según la revista Forbes, alcanzaba los 11.000 millones de dólares. Ya, y la verdad,
si esta cantidad suena bastante grande, no se compara con la cantidad de los más millonarios que hay hoy en día, como Jeff Bezos, que tiene 142 mil billones de dólares, Bill Gates con sus 103 billones, Bernard con sus 93 billones, los 11 de Rockefeller no son nada. Ya Rockefeller hace mucho tiempo que dejó de aparecer dentro incluso de los primeros 100 familias más millonarias del mundo. Ya puede que en su tiempo haya tenido una influencia muy grande, ya como cualquier empresario, como puede ser Putin en Rusia, Piñera aquí en Chile, como pueden ser los Kirchner, ya, u otras personas que son multimillonarias, ya, y que de alguna manera influyen dentro de la política, pero ya a nivel mundial no, porque ni la familia Rockefeller se pudo salvar de las leyes de Estados Unidos, ni los Rothschild se pudieron escapar de los nazis, ni Soros se pudo escapar también de la presión de los nazis. Así que sean los tan poderosos como para que tengan poder ilimitado y estar por sobre las leyes, hasta cierto punto no es posible. Este informe se llama Iron Mountain, montaña de hierro, lo subí gratis a Planeta Celta, los que lo quieran ver, y lo pueden buscar, Iron Mountain. Y decía de que la curva de crecimiento de la población era tan grande, que entre otras cosas tenían que homosexualizar a la población. Ya, con respecto al informe Iron Mountain, es sumamente fácil encontrarlo en internet. Yo me fui a este link. Fíjense, aquí tenemos informe Iron Mountain. La introducción hace así, dice que el informe habla muchos temas que de alguna manera a veces da la impresión de que sí, de que es verdadero. Ya, quiero que pongan atención acá en la fecha, que se supone que este informe fue hecho en 1963, no en el año 70 como dice Ramón Freire cuando dice hace 50 años atrás, sino que en el 63. Ya. Pero eso quiere decir que el informe Iron Mountain estaría aludiendo a una teoría, ya, algo teórico. Dice, es una falsificación perpetrada en el año 67, que fijan, por un grupo de graciosos que fabricaron un informe, ya, y eso lo deja en claro este PDF. Ahora Ramón Freire habla sobre que este informe habla sobre homosexualizar. Aquí al costado tenemos un buscador y ponemos la palabra guerra y nos aparece todos los lugares donde aparece la palabra guerra. Dice el estado de alerta para ir a la guerra, dice genuina en estudios de las guerras. Si coloco la palabra población, ¿se fijan? Dice autoridad básica del Estado moderno sobre su población reside en sus poderes de la guerra. Aquí dice el tamaño de la población consumidora a un nivel de consistente con la supervivencia de la especie. Y ahora quiero que pongan atención en esto. Homosexualizar. No se encuentra la palabra homosexualizar. Homosexual. No se encuentra. ¿Se fijan? Sí, podemos decir que buscando la palabra crecimiento nos va a llevar a una página que es la página 45 del informe, en que de alguna manera se habla sobre el control de la población, ya, y se fijan, ahí se hace como una alusión a reducir la población, pero en ninguna parte se habla de homosexualizarla. Ojo, este documento se supone que fue escrito en el año 63, se publicó el 67 y se supone que habla sobre la guerra como forma de controlar la población o como un método eugenésico, ¿ya? Pero, ojo, no se sabe, ¿ya? Y no hay ninguna evidencia de que esto sea real. Si alguien tiene el tiempo de leerlo y buscar y aclararme en qué página se encuentra algún artículo, alguna palabra que de una manera indirecta mencione el hecho de homosexualizar a la población, me lo deja en los comentarios, pero yo no voy a leer esta cosa definitivamente. Ustedes saben que los biberones, el chupete, la parte de goma de los biberones, se denunció hace 10 años atrás que tenía unas cosas que se llamaban talatos y bifenol y que producían que los testosterona de los niños se anularan. Cuando uno ve tanto hombre afeminado,
que está bien que haya hombres afeminados, siempre han habido, pero esta explosión que ha habido una especie de ingeniería genética, una ingeniería social también, una ingeniería humana, para que las personas, los hombres sean más femeninos. ¿Para qué? Para reducir la población. No son mis palabras, están ahí en el informe Iron Mountain. Lo que dice Freire es verdad. Efectivamente, el bifenol y el talatos producen alteraciones a nivel hormonal y al nivel físico del feto o del recién nacido. Sin embargo, es la misma Organización Mundial de la Salud la que envía un informe avisando a las distintas naciones sobre los resultados de laboratorio que indican que el talatos y el bifenol producen problemas en la salud de los bebés. O sea, la élite controla la Organización Mundial de la Salud. La élite quiere reducir la población, pero la Organización Mundial de la Salud envía un informe para salvar a la población del bifenol y el talato. No sé, hay ahí una contradicción. Otra cosa es que si el plan era a través de las mamaderas y estos juguetes para niños volver a los niños homosexuales, creo que es un plan bastante mal implementado, porque para las personas que son mayores de 45 años se acordarán de que hasta mediados de los años 80 se seguía usando mamaderas de vidrio, ya sea en los hogares o en los hospitales. Otra cosa, implementar un plan de reducción de la población en América a través de sustancias como el bifenol y el talato es ridículo, ya que los mayores porcentajes de nacimientos se producen en Asia, Europa y África. Ya, entonces el hecho de que la mitad de la población de América, entre comillas, se vuelva homosexual, no evitará que el resto de la población del mundo siga creciendo, ya que ellos no tienen acceso a las mamaderas, entre comillas, alteradas que colocó la élite en el mercado. Aún así, el crecimiento de la población es algo grave y que puede traer consecuencias muy nefastas a la especie humana, ya que la Tierra posee recursos limitados. Los gobiernos hoy en día luchan por poder abastecer a todos sus habitantes de lo básico, que es alimento, salud, educación y vivienda. Sin embargo, muchos países tienen serios problemas de abastecimiento, ya que no poseen los recursos, no poseen el dinero y su población es muy grande. Y cuando una población crece mucho y no tiene acceso a la educación, salud y a lo básico, ¿qué sucede? Llega la violencia, llegan grupos de narcotráfico, sucede guerra, violencia de género, violencia racial. Entonces esto va a ser un tema que va a ser siempre tocado en reuniones de las Naciones Unidas, reunión de la Haya, reunión de la OTAN, ya que el crecimiento exagerado de la población y un Estado que es ineficaz al responder a las demandas de la población, lo único que va a suceder es que la población se va a rebelar contra el Estado, que es lo que más o menos ha estado sucediendo en Chile, en Hong Kong, en Francia y en otros países. No es un tema que se le ocurrió solamente a las élites, es un problema real y que ustedes mismos lo pueden ver y lo han visto con las grandes migraciones sucedidas desde Haití hacia las distintas zonas del mundo, o de Venezuela también, que muchas personas migraron de allá escapando del gobierno de Maduro. Hecho que ya lo denunció en su época Kennedy en el año 63 y por eso lo asesinaron. Les recomiendo buscar el discurso de Kennedy, búsquenlo. Ahora que estamos todas en la casa, búsquenlo y escúchenlo, saquen sus propias conclusiones. Bueno, aquí tenemos el video de Kennedy, ya. Y lo que vamos a ver, vamos a ir colocando pausa algunas partes del discurso para que se analice más o menos y entremos en contexto. Ya, veamos primero. Año 1963, plena Guerra Fría. Ya, Estados Unidos tenía a cargo la CIA, que era la encargada de hacer frente por debajo de la alfombra a la ola comunista que estaba de alguna manera empezando a llegar a América. Ya tenemos el caso ya de Cuba, que ya estaba tomada por Fidel Castro, ya, y tenemos posteriormente el caso de Chile. Este es el contexto, comencemos a analizar. Le dice, la mera palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta. Fíjese, sociedad libre y abierta. Y nosotros como personas nos oponemos intrínseca e históricamente a las sociedades secretas. Procedimientos secretos.
Ya, con influencia. Dice aquí, y esto es una palabra clave, la infiltración en lugar de la invasión. Claro, guerrillas. ¿Qué infiltraba guerrillas nocturnas en lugar de ejércitos a la luz del día? Bueno, no voy a seguir más, voy a saltarme todo este paso, pero lo que quiero que entienda es una cosa. Uno de los grupos que se le acusa de haber planeado el asesinato de Kennedy es la CIA. Fíjense, la CIA infiltra gente, la CIA no manda ejércitos, infiltra, capta recursos humanos, los moviliza. La CIA, de alguna manera, es capaz de empezar a mover los cimientos de cualquier sociedad y provocar revoluciones, como lo que pasó aquí en Chile en el año 73 en adelante. Ya, recuerde que la CIA intentó matar a Fidel Castro. ¿Se fijan? Y aquí muchos investigadores de alguna manera desconfían de la CIA y no tienen muchas pruebas, más que lo que se sabe es que la CIA también es una sospechosa del asesinato de Kennedy, ya que Kennedy se enojó mucho con la CIA por haber fracasado con el asesinato de Fidel Castro. De hecho, Kennedy amenazó con disolver la CIA y reestructurarla, algo que mantuvo. Sin embargo, mucho antes de su muerte, Kennedy tuvo un acercamiento con la CIA, pero antes de eso, Kennedy estaba muy enfurecido con la CIA. El otro grupo que también opera bajo las sombras, recluta gran cantidad de material y de personas, utiliza guerrillas, utiliza el miedo, le gustan las revoluciones, el secreto, todo eso es a la mafia. Ya a Kennedy también se le vincula ya con algunos líderes de la mafia, con algunas actitudes, y eso también lleva a que se sospeche de la mafia, ya que Robert Kennedy, en el tiempo que John F. Kennedy estuvo al mando, Robert Kennedy hizo como fiscal, acusó a varios capos de la mafia. Ya creo que fue el fiscal a quien más acusó o quien más juicios llevó a la mafia. Entonces también se le puede atribuir a la mafia el asesinato de Kennedy, ya como un aviso ya de que con la mafia no se mete. A la otra persona que se le acusa de organizar grupos secretos, sociedades donde se hacían tratos, de alguna manera se compraban poderes, es al vicepresidente Lyndon B. Johnson, ya que también se le acusa o de alguna manera se sospecha de él como una de las personas que craneó el asesinato de Kennedy, ya que a Johnson se le estaba investigando por algunas malversaciones de fondo. Ya él recibía dinero de un millonario tejano y el cual utilizaba para mover sus influencias y hacer negocios por aquí y negocios por allá. Ya a Johnson le convenía bastante que muriera Kennedy, ya que eso de alguna manera lo pondría como presidente, ya reemplazaría a Kennedy en la presidencia, y eso detendría todas las investigaciones que se hicieran en su contra. Así que cuando analizamos el discurso de Kennedy, cuando dice históricamente a las sociedades secretas, cuando habla de un grupo que hace procedimientos secretos y juramentos secretos, de grupos que hacen infiltración en lugares, ya en vez de una invasión, que hace subversiones en vez de elecciones, grupos que hacen guerrillas nocturnas, que hacen intimidación. Cuando habla de grupos que de alguna manera capta gran cantidad de recursos humanos y materiales, y cuando habla de un grupo que es una máquina altamente eficiente que combina operaciones militares, ¿qué se les viene a la mente? Lo que se les puede venir a la mente es justamente lo más probable es que sean grupos secretos como los que operan en Israel, ya que es la agencia secreta de Israel. También puede ser las mismas agencias secretas del gobierno
de la Unión Soviética, la misma CIA, también organizaciones secretas, altamente eficientes que se infiltra en lugares, o también la mafia también, ¿cachai? Que puede infiltrar gente, también hace operaciones nocturnas, es altamente eficiente, acapara gran cantidad de recursos humanos y materiales, así que no tiene por qué ser una organización tipo Nuevo Orden, Illuminati o de tipo masón reptiliana. Ya, estas organizaciones que nombré hace un momento calzan perfectamente con el discurso que hizo Kennedy, que de alguna manera a lo mejor indirectamente las estaba nombrando, como dije hace un momento, y por eso fue asesinado. No es posible que en este momento todas las protestas que habían en todo el mundo por un mundo más digno, Francia, Italia, incluso Irán, Chile, qué decir, todas se frenaron. Ya, Freire solamente se refiere a los casos del 2019. Desde el 2010 en adelante han habido bastante protestas. Tenemos el 2010, la primavera árabe, donde más de 10 países se levantaron contra sus gobiernos, ¿ya? Y muchos de ellos países productores de petróleo, o sea, países importantísimos, ¿ya? A nivel mundial y muy influyentes en la economía. Ya el 2013 fue la revolución ucraniana y el 2016 una protesta muy importante contra Donald Trump. Ya otra protesta fue el tarifazo de Argentina y las manifestaciones del 24A en México contra la violencia contra la mujer. Eso es por nombrar algunas protestas del 2016, el 2017 protestas en Venezuela y otros países, el 2018 la revolución de los chalecos amarillos que duró hasta el 2019 y el 2019 solamente se levantaron en protestas Hong Kong, Irán y Chile. Francia ya estaba en protesta y habían algunos otros países que tenían alguna especie de inestabilidad política, pero no creo. O sea, primero Freire dice que inventan un virus para reducir a los ancianos, ya para aumentar la mortandad de los ancianos. Después me dice Freire que el virus es un intento por reducir la población y ahora me dice Freire que el virus es un intento de detener las manifestaciones. O sea, ¿cómo es el asunto? Otra cosa que quiero aclarar, ya no voy a seguir mostrando videos de Freire porque ¿para qué? Vamos a ir al tiro al grano. Freire dice ya que China acusa a Estados Unidos de llevar el virus desde Estados Unidos hacia China con los militares, y esto se debe a una respuesta a Trump, ya que Trump acusa directamente a China de crear el virus. Esto fue como el 15 de marzo más o menos, al 16 de marzo, en que Trump hace esa acusación. Entonces, obviamente, el gobierno chino, airado, le hace la misma respuesta o la misma acusación a Estados Unidos, ¿ya? Así como Trump hace una acusación sin fundamento a China le hace una acusación a Estados Unidos también con poco fundamento, ya que recuerden que al parecer Estados Unidos empezó a registrar casos de coronavirus mucho antes que las fuentes oficiales informaron. Ahora, con respecto al dólar, después Freire habla que sospechosamente el dólar está subiendo, ya que se supone que eso sería algo positivo, pero la verdad que el dólar suba no es algo muy positivo para los Estados Unidos si Estados Unidos no puede exportar, ya. Entonces, como las economías están detenidas, Estados Unidos no puede enviar sus barcos con sus productos a los países, ya que los países no están comprando mucho a Estados Unidos, entonces no les sirve de mucho, y de hecho por eso que Estados Unidos entró en recesión. Y aparte de eso, desde el 2016 que la Rockefeller retiraba sus inversiones en las compañías de carbón y petróleo, pero solamente este año, el miércoles, ya hicieron oficial el hecho ya de que retiran eso. Entonces, al final, ¿de qué les sirve tener el dólar alto si las grandes empresas estadounidenses están perdiendo dinero, ya, y está llevando a Estados Unidos a la bancarrota? Otra cosa que dice Freire es que los países como China e India están exportando la mayor cantidad de medicamentos, y no es cierto. O sea, acuérdense quién eran los mayores exportadores de medicamentos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los fabricantes de armas y sus dueños y de los dueños de las mayores farmacéuticas? Sí, Alemania, Suiza y Estados Unidos siguen siendo los mayores exportadores de medicamentos. Ahora probablemente Freire se refiere a otros tipos de medicamentos que sí están siendo mayoritariamente exportados desde China y India, que tienen que ver con el paracetamol o medicamentos que ayudan de alguna manera a paliar los efectos del coronavirus, ¿ya? Pero en este momento uno de los medicamentos que más se está
exportando es el interferón y es por parte de Cuba. Cuba, y esto salió en las noticias, Cuba es el mayor ahora exportador de interferón. ¿Ya? Entonces, y esto es lo que más puedo decir con respecto a lo que ha dicho Freire. Ya, la verdad es una lata que este hombre que se autodenomina investigador o una persona que sabe mucho, la verdad, mal utilice la información, la tergiverse y no sea totalmente honesto ya, para con sus seguidores. Bueno, eso es todo, lo voy a terminar así nomás el video, ya no hay nada más que hacer. Pronto con más material, estoy volviendo de a poco, así que nos vemos en unos pocos días más. Buenas noches. También de las medicinas que nos inyectan y nos meten dentro. Yo en lo personal no me voy a vacunar. Sé que hay un control militar para que se vacunen con los militares ahí. Yo no me vacuno. 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 Yo no me vacuno.